Eh, Decía Romanos, capítulo número 1, ¿sí? Versículos del 1 hasta el 7. La palabra del Señor nos dice de la manera siguiente en este pasaje, sí, en este primer pasaje del libro de Romanos o la carta a los romanos, como usted lo prefiera. Menciona, perdón, o la carta. Dice de la manera siguiente, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Se entiende que Pablo escribe esta carta al final de su estadía en Corinto, en el tercer viaje misionero. Algo, sin embargo, interesante acerca de esta carta es que Pablo, cuando escribe esta, o hasta el momento, tiempo en que escribe esta carta, él nunca había estado con la iglesia en Roma. No es una de las iglesias que él inició, no se sabe exactamente cómo se inició esa iglesia, pero él no conocía a la hermandad, conocía a algunos hermanos de la hermandad, pero no conocía a la hermandad en general. Insisto, él recién llega a Roma después de su tercer viaje misionero que viene hacia Jerusalén y de ahí lo mandan a prisión, ¿no? Primero en Jerusalén mismo, en Cesarea, y él apela a César, así que después de ello es que él va hacia Roma. Pero cuando él escribe esta carta, él no conocía a la hermandad de Roma. Sin embargo, algo muy peculiar y muy interesante se encuentra en el capítulo número 16, donde nos vamos a topar y a encontrar con algunas personas que conocemos, ¿sí? Obviamente no en persona, pero que sin duda le va a asombrar a usted como a mí, a quienes vamos a encontrar. Prestan atención, en el capítulo 16, ¿sí? Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Parece que esta hermana fue quien llevó la carta desde Corinto hasta Roma, ¿sí? Dice la cual es diaconisa. Ahora no elaboren mucho sobre esto de diaconisa porque muchos piensan, entonces también pueden haber diáconos que son mujeres. No, la palabra diácono o diaconisa significa servidor o alguien que está sirviendo. Entonces, aquí simplemente sí significa una persona servidora, ¿no? Que siempre está dispuesta a ayudar. Dice en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Y me dice ahí, ¿no? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo o ha servido. Una vez más, la palabra diácono o diaconisa significa ello. ¿Sí? Pero mira lo que dice en el versículo 3 y es aquí donde en realidad quería llevarnos. Y miren a quién encontramos en Roma.
Saludad a Priscila y a Aquila. Mis colaboradores, dice, en Cristo. Qué interesante es esta pareja, ¿sí? Por demás interesante. Qué testimonio en realidad. Qué testimonio de amor por Dios y por la obra de Jesús. Qué testimonio. Porque la primera vez que escuchamos de Aquila y Priscila es en el capítulo 18 de Hechos. No vamos a ir allí, pero dice que Pablo llega a Corinto y se topa con esta pareja, ¿no? Que eran también fabricantes de tiendas, ¿no? De carpas, eh, o toldos, si prefiere. Y ellos habían llegado ahí, ¿desde dónde? Casualmente habían llegado desde Roma, porque Nerón fue, si el rey es que él sacó a todos, no a todos, pero a la gran mayoría de judíos, ¿no? Si es que Aquila y Priscila ya eran creyentes cuando se topan por primera vez con Pablo, no se sabe. O sea, no es seguro. Quizás, más bien, quizás, no se puede asegurar. Cuando se topan con Pablo es que comienzan o llegan a conocer el Evangelio y se convierten al Señor. Pero no existe, ¿no? Algo que diga si en esa ocasión ellos se convirtieron al Señor. Puede ser, puede ser que ya hayan conocido al Señor de antes. No lo sabemos. Pero decíamos qué interesante que es, cómo es que eh, Pablo llega a conocerse con ellos, llega a instruirles y ellos llegan a ser una bendición, ¿no? Eh, una bendición para el Evangelio porque ellos se van ¿a dónde se van? ¿A Éfeso? Con Pablo se fueron a Éfeso, por lo menos se fueron a Éfeso, quizás estoy aquí confundiendo lugares, pero se fueron a Éfeso, ¿sí? Y, y después de Éfeso, menos se van hacia Roma, ¿no? Y ellos iniciaron la obra en Roma, no lo sabemos. Pablo no fue, ¿no? No me sorprendería si hayan sido Aquila y Priscila, aunque por los años quizás no tanto, pero por lo menos sabemos que estaban apoyando ahí, ¿no? Estaban sirviendo, estaban laborando, ah, y honestamente no creo que se hayan mudado a ellos a Roma por cuestiones de trabajo. No lo veo así, lo veo que más bien se mudaron a Roma por cuestiones de la fe, porque ellos querían colaborar, querían servir y había alguna necesidad, sí, pero nuevamente, qué pareja esta, sí, qué asombroso, sí, lo desprendidos que eran ellos por la obra de Dios. A nosotros nos cuesta, ¿no? A nosotros nos cuesta, nosotros más estamos pensando en lo nuestro primero, más que en lo que es la obra del Señor, ¿sí? Y aquí vemos, oye, ¿cómo es que estas personas están en Corinto sirviendo al Señor? Van a Éfeso, ¿sí? Dejaron todo en Corinto, van a Éfeso y de Éfeso nuevamente se regresan a Roma y parece que todo por la causa de Cristo, y todo por la causa de Cristo. Usted y yo no nos movemos por lo general por la causa de Cristo. Usted y yo más nos movemos o mudamos por nuestra propia causa. Es más, ¿sí? En el lugar donde vivimos, muchas veces no vivimos en razón a la causa de Cristo, sino más estamos viviendo en razón a nuestra propia causa. Al punto que, ¿no? Años atrás, y todavía se escucha, la gente se llamaba mi causa, ¿no? Es tu causa, pues su propia causa. Pero sí, qué hermoso. Y digo esto porque quizás un poquito complejo, pero podría ser, sí, que Priscila y Aquila en alguna forma hayan estado involucrados hasta no sé si con el inicio o simplemente con el crecimiento de la iglesia, porque mire lo que dice acá, saludad a Priscila y a Aquila,
¿no? Aquí está la pareja, mis colaboradores en Cristo Jesús, pero mire lo que dice en el versículo 4, que expusieron su vida por mí, ¿sí? O sea, no la pasaron ellos facilito, ¿no? Nosotros más vamos detrás del Evangelio para ser bendecidos, ¿no? Para sufrir, no, pues, ¿quién se va a meter en algo para sufrir? Decimos nosotros, ¿no? Y eso también se deja notar ya en nosotros mismos y en la forma como servimos. Dice, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y claro, estuvieron en Corinto, estuvieron en Éfeso, no se menciona de alguna otra, pero ahora lo vemos en Roma. Eran iglesias donde en su mayoría habían gentiles, no que todos eran gentiles, ¿no? Pero existía eso. Y mire lo que dice, sí, en el versículo número 5. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Y a dónde se reunía la iglesia? En la casa de Aquila y Priscila. ¿Sí? Por eso es que me invita por lo menos a pensar de que quizás ellos estuvieron involucrados en el inicio de esta hermandad, no lo sé, o salvo que cuando ellos llegan y tienen su casa, ya pues también reúnen ahí, no, no lo sé, honestamente. Simplemente son posibilidades de que esto haya ocurrido. Y luego también dice, saluda al abuelo de Pinocho, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se llama el abuelo de Pinocho? Perdón. Beto. Yepeto. Bueno, este aquí es Epeneto. Bueno, debe ser su primo, ¿no? Primo hermano o algo así. Dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, es interesante al menos que, repito, la participación de Aquila y Priscila se deje notar acá. Honestamente, nosotros deberíamos hacer eso, ¿sí? Deberíamos estar más involucrados con la iglesia y con el servicio en el Señor también a quizás ser bendición para otras iglesias u otras hermandades conforme el Señor nos vaya guiando. Sí, pero por lo general decía muy poco. Sí, muy pocos somos así. ¿Cuál es el problema? El problema es que seguimos nosotros, y lo mencioné hace un rato, viviendo más para sí que para Él. No, esto es para Jesús. Más vamos viviendo para nosotros mismos que para Jesús. Y Jesús, si le llamamos a Él el Maestro o nuestro Maestro, cuando Él vino a este mundo, Jesús no vivió para sí. Jesús vivió para el Padre, ¿sí? Y claro, nosotros podemos argumentar muchas cosas, ¿no? Que la sociedad es distinta, la cultura es distinta y muchas otras cosas, pero a las finales creo yo que el problema está en para quién estamos viviendo, ¿no? Ciertamente, para quién estamos viviendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a Pablo no conociendo o no habiendo estado en la hermana? Obviamente, si Priscila y Aquila estaban allí, eh, siempre supongo que por WhatsApp estaban que se mandaban mensajitos, ¿no? Oye, hermano Pablo, mira, está pasando esto, hay esta necesidad, ¿no? Al menos creo que había una comunicación, por lo menos con estos hermanos, ¿no? Que entendemos, pues eran muy buenos servidores de Pablo y hasta amigos también de Pablo, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Okay. Entonces, eso es lo que pasa. Pablo lo menciona en el capítulo número 15, ¿sí? Capítulo número 15. Vamos a ver desde el versículo 22 nada más. Pablo menciona que él no conocía a estos hermanos, ¿no? Nunca había estado con esta congregación. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿Sí? Esta expresión hace muchos años
me hace pensar que quizás Aquila y Priscila no estuvieron con la congregación desde el inicio, porque cuando Pablo escribe esta carta en el año 58, me parece, obviamente alrededor, ¿cierto? Y cuando escribe la carta a Corinto, fue en el año 56, o sea, estamos hablando de 2 años de diferencia nada más. Y sabemos que Aquila y Priscila estuvieron, ¿no? Con Pablo. Eh, Así que en 2 años, claro, en mi mente no es como para decir hace varios años, ¿no? Así que no lo sé, no sabría honestamente con seguridad decirles ellos, ¿no? Pero sí, Pablo quiso ir. No fue, no se sabe si Pablo llegó a España. Se piensa que quizás haya existido un cuarto eh, viaje misionero porque Pablo estuvo en Roma en prisión en 2 oportunidades. Cuando sale de Roma, no se sabe exactamente qué es lo que hizo cuando sale de prisión la primera vez. No se sabe exactamente qué es lo que hizo, a dónde se fue. Algunos piensan que quizás sí haya llegado hasta España, como lo menciona acá. Por lo menos tuvo la intención él, ¿no? De haber llegado hasta España, obviamente con el mensaje del Evangelio. Eh, ¿Qué idioma hablaban en España? Supongo que el español ya en ese entonces, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero se piensa que posiblemente si es que hubo ese cuarto viaje, quizás sí llegó hasta España, ¿no? Así que bueno, esto nos hace comprender, hoy es cierto, pues Pablo no conocía a estos hermanos, pero cómo les escribe, ¿no? Cómo les escribe y les ayuda también a crecer en el Señor. Sí, hermana Melinda. ¿Ellos entendían griego? Sí, griego sí. Todos entendían griego en razón a que era el lenguaje oficial del imperio. Bueno, no de Roma en sí. De Roma en sí era el latín, ¿no? El italiano, el latín. Pero de todo el imperio, de todo el reino, el, el, el lenguaje que hablaban era el griego koiné, que era el griego común, o sea, el que la gente hablaba, ¿sí? Cada lugar tenía su lenguaje muy de ellos, ¿no? Pero se entiende que por lo general no se hablaba el otro idioma que era muy común. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguien más? Hermanos, en casa, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? ¿O algo que quieran agregar? Y Pastor, bueno, sí, 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 hermana. ¿a quién decía, pastor, que no conocía? El apóstol Pablo. Sí, cuando dijo no, Bueno, que el no lo... apóstol Pablo no conocía a esta hermandad de Roma. Ah, ya, 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 Sí, ya. sí, sí, sí. No había estado con ellos eh, desde que esta hermandad se inició, ¿no? Ya debe haber visitado a ellos, o ellos más bien le habrán visitado al apóstol cuando el apóstol estuvo en prisión en Roma. Porque, claro, Pablo no salía, no se iba a pasear por allí, tenía libertades, sí, como para estar en casa arrendada, y gente sí podía ir a verlo, ¿no? Así que quizás hasta la hermandad pudo ir a verlo, ¿no? Y Pero a conocerlo Priscila allí. y a Aquila sí los conocía. Correcto, sí, no, a ellos sí, desde, desde su segundo viaje misionero. Sí, ¿Ya? entendí mal, entendí que a ellos no los conocía, por eso fue la pregunta. No, sí, aquí ya estamos en el tercer viaje misionero. Cuando escribe esta carta es el tercer viaje misionero. Y repito, ya con Aquila y Priscila, pues habían estado en Corinto, después pasaron a Éfeso, y de Éfeso aquí Aquila y Priscila fueron hacia Roma. Si Ujú, fueron por otro lado antes de ellos, no lo sé, pero por lo menos sí. Y ya se conocían por varios años, ¿no? Por lo menos calculo yo unos 4 años, diría, por lo menos.
Algo más, Gracias. la hermana mencionaba quién era que a Pablo no conocía. Pensaba que me estaba refiriendo que no conocía a Aquila y Priscila. Yo digo que se refería, o me refería a la hermandad en Roma. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pastor, Sí, hermana. Pablo, Sí. Pablo sabía o tenía el conocimiento que en España había una congregación, pero nunca Mm, ahí, no se extendió ya, la palabra ahí. no, no, no. A Pablo no quizás no había. Mi hermana Frito pregunta si dice Pablo no sabía o conocía a la iglesia en España. No, no se sabe si en España había una iglesia. Posiblemente no había una iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, en el versículo 20 del capítulo 15, ¿sí? En el capítulo 15, versículo 20, Pablo menciona algo bastante interesante. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, da la impresión de que Pablo visitaba lugares donde no existía iglesias. Si me dejo entender, hermana Filita. Y trataba de iniciar iglesias, ¿no? O sea, Por eso es que no estaba tan desesperado en ir a Roma, por esta causa, ¿no? Por ello. Sin embargo, dijo, si voy a España, sí paso por ustedes. Quisiera conocerlos, obviamente, ¿no? Pero no que estaba él en ese sentido desesperado por ir a esta iglesia, ¿no? Quizás Pablo lo que pensaba era, al ir a España, era el predicar el evangelio, ¿no? Al margen de si se convertían personas o si se iniciaba una congregación. ¿No? Sí, sí me entiendes, hermana Felipe. gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que quieran agregar? Y este evangelio, sí, bueno, ¿qué evangelio? Esta carta es conocida como el poder, ¿no? del evangelio y tiene como su tema la justificación por fe. Los versículos que sería clave de este libro se encuentran en el capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿no? Que dice en capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ciertamente, eso es lo que explica Pablo, la salvación, ¿sí? O justificación por la fe en Jesús. Algunos le llaman a este libro también el Evangelio de la Gracia, ¿sí? Y no que esté mal, simplemente es cuestión de preferencias, porque sí se enseña acerca de la gracia, pero lo que más se trata de hacer comprender es esa salvación que está en Jesús, ¿no? Por eso hecho. Ujú. Y bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a el capítulo 1 de Romanos y la meta es que podamos nosotros por lo menos terminar el versículo 1, ¿sí? De este capítulo, ¿sí? Esa es la meta. En esta noche me refiero, ¿ok? Dice Pablo, y sabemos que aquí se está refiriendo a quien llegó a ser conocido como el apóstol Pablo, dice siervo de Jesucristo. ¿Sí? Aquí en estos primeros versículos lo que les hace, él se presenta, ¿no? Recuerden que este apóstol no conocía a esta hermandad, ¿no? Por lo tanto, tenía que presentarse a ellos, y en este caso a través de esta carta. Sin duda que diría yo, ¿no? Que aquí la Priscila habían hablado del apóstol y también, de hecho, conocían del apóstol, ¿no? A pesar de que las comunicaciones no eran tan ágiles como en nuestros días, pero ellos entendían quién era quién, ¿no? Cuando
cuando hermanos, ¿no? Se presentaban, la gente a veces sabía. Entonces, aquí estamos hablando del apóstol, ¿sí? Pero me asombra la forma como él primero se presenta. Porque estamos hablando del apóstol Pablo, ¿sí? Un siervo del Señor que ciertamente había llevado el evangelio a lugares que la gente no pensaba podría llevarse. ¿Sí? Y hoy día, pues, la logística de nosotros misioneros, hace un tiempo atrás estábamos conversando, Camila y Renato, y no podía pensar en esta palabra, la logística de los misioneros. Va más allá de lo que Pablo quizás hubiese llegado a imaginarse, ¿no? Que misioneros iban a necesitar ello, porque él, ¿de quién necesitó? Del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo y su llamado para la labor que él realizó. Y ciertamente, mire usted qué es lo que él hizo. Sí, pero a pesar de ser muy conocido, muy reconocido, eso no se le subía a la cabeza, ¿sí? Porque miren cómo se presenta, ¿sí? Siervo de Jesucristo. O sea, ojalá que usted y yo comprendamos, hermanos, que si hablamos de títulos, ¿sí? O rótulos, no existe para nosotros mejor rótulo que decir hijo de Dios, siervo de Jesús. No existe cosa mejor, ¿sí? Nosotros obviamente quisiéramos mejores títulos, pues, qué sé yo, el mejor profesor, el mejor ingeniero, el mejor esto y o esto, ¿no? Nos agradaría títulos que sí, quizás nuestra sociedad, perdón, en nuestra sociedad son bien recibidos. Pablo simplemente, yo soy un siervo de Jesús, ¿sí? Y esta palabra siervo suena en nuestro lenguaje como algo suave, porque en realidad la palabra es esclavo, ¿sí? Y recuerde que en esta vida o se es esclavo o se es martillo. Disculpe. No, o sea, es esclavo, estamos hablando de alguien cuya vida le pertenece a otro. ¿Sí? O sea, no era algo que invitaba a sacar el pecho a nadie, ¿no? O a alguien. Y Pablo se presenta así. Como, insisto, dice siervo de Jesús. Ojalá nosotros no solo, o más que tener ese título, ojalá tuviésemos esa actitud. Oye, Jesús es mi Señor, Jesús es mi amo, Jesús es mi dueño. Pero muchas veces me temo que más bien somos nosotros los que proclamamos, yo soy dueño de Jesús, ¿no? Yo lo llevo a Jesús por donde yo quiera, o yo hago con él lo que yo quiera, ¿no? Yo le pido nomás y él me da, ¿no? O sea, qué triste en verdad es nuestro evangelio si nosotros no tenemos cuidado de ello. Y lo peor es que no estamos sirviendo en nada o en muy poco, ¿no? Leía mientras estaba estudiando algo, ¿no? Sobre esto cuando hablaba de que la iglesia se reunía en casa de Aquila y Priscila, ¿sí? Un escritor de los años 70, supongo, 70, 80, creo que más de los 70, decía, yo soy de los que creen que así como las iglesias se iniciaron reuniendo en casas, iglesias van a terminar también con el tiempo reuniéndose en casas. Porque hoy por hoy, y este escritor era americano, creo que ya falleció, él decía, pues nos reunimos en templos y en Estados Unidos, pues millonarios, ¿no? Y todavía existen, ¿sí? Pero en razón a lo que la Biblia enseña que va a venir más adelante, decía él,
creo que van a tener que iglesias nuevamente reunirse en casas en algún momento, porque van a ser perseguidas, no van a ser perseguidas. Y no solo perseguidas, sino que la fe como que va decayendo también, ¿sí? Y el dinero no va alcanzando, entonces quizás hasta en casos. Simplemente algo interesante que me pareció, era ese pensamiento y que definitivamente nosotros, hermanos, necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor, ¿sí? O sea, no solo como aquel que me bendice, aquel que me da, yo le pido y él me da, sí, porque sí, yo confío en él y todo ello, ¿no? Y no nos damos cuenta que si en verdad confiamos en Jesús, lo primero que necesitamos hacer es obedecerle a él, no escucharle a él sería, ¿no? Escucharle a él y obedecerle a él y no simplemente pensar pues que sí, yo soy bacán con él o él es bacán conmigo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Pablo está expresando. Y miren lo que se menciona también aquí, ¿sí? Dice, llamado a ser apóstol, ¿sí? Y obviamente está aquí hablando de llamado en forma divina, porque recuerden que gente también dudaba de Pablo, del apostolado de Pablo. Me acuerdo que, ¿no? El domingo, sí, este domingo último, hablamos un poquito de qué es lo que hizo la iglesia en Jerusalén desde el tiempo que Jesús les dijo, desde que el tiempo que Jesús ascendió, ¿no? Y les dijo, ustedes se quedan en Jerusalén, ¿sí? Hasta el tiempo en que recién vino el Espíritu Santo. O sea, Jesús les dijo, no hagan, ustedes no tienen que hacer algo en ese entonces, porque no están preparados, capacitados para ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? No pudieron quedarse tranquilos, ¿sí? No, pues y eso es lo que nos pasa muchas veces. La palabra de Jesús no es suficiente. Jesús le dijo, ustedes quédense, esperen, no tienen que hacer algo en cuanto a lo que es el reino de Dios porque no están preparados para ello, sino hasta cuando venga la promesa. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Eligieron un sucesor de Judas. No tenían que hacerlo, a pesar de que la palabra sí dice, ¿no? Y va a haber un sucesor, ¿sí? Entonces ellos, pues, no tenemos que, porque la palabra dice, entonces si lo dice, tenemos que hacerlo. No tenían que hacerlo, ¿sí? Entonces fue a Pablo a quien el Señor Jesús más adelante lo llama, ¿no? Entonces, ya habían apóstoles, pues, prominentes, caso Pedro, caso Juan, Jacobo también, aunque estoy hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, más que el hermano de Juan. No que era apóstol en ese sentido oficial, pero sí fue líder. Entonces, habían prominentes. Y cuando Pablo viene, ¿no? No, este más bien es un asesino, ¿no? Es un perseguidor de iglesias. Entonces, como que su reputación, obviamente, para algunos no era de la mejor. Por eso es que Pablo tiene que también a veces hasta defenderse y hacerlo claro de que, o sea, yo no estoy aquí por voluntad propia, ¿no? O sea, no es que simplemente me gusta lo que hacen y decidí también ser uno de ellos, ¿no? Sino que él dice, yo estoy llamado, ¿sí? A ser apóstol, ¿sí? Esta palabra tiene que ver con señalado, ¿sí? Él no está diciendo yo me elegí, no está diciendo simplemente hombres me eligieron, él está diciendo Dios fue quien me eligió, ¿no? Ah, a ser declarado o separado o llamado, perdón, a ser apóstol, que es un emisario oficial, ¿sí? No es simplemente alguien que ya, normal, sino es algo oficial, ¿no? Y en este caso es el mismo Señor quien lo llamó. Y dice, apartado, separado, marcado para el Evangelio de Dios. Número uno, nosotros también somos apartados para el servicio de Dios. ¿Sí? O sea, no se piense que solo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue también apartado para la predicación del Evangelio, pero todos nosotros somos apartados para servir a Dios. ¿Sí? Y qué triste es que muchas veces nosotros no honramos a ese nuestro llamado.
Y habla del Evangelio de Dios. Lo voy a dejar para la próxima semana, esa parte, ¿sí? Del Evangelio de Dios. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en casas, hermanos? Y es así como vamos a dar inicio nosotros a este estudio o al estudio de este libro, hermoso libro, poderoso libro, mal utilizado libro también, sí, muchas veces, de la carta a los romanos. ¿Sí? Pablo, sin duda que más que un buen apóstol, fue un buen hijo de Dios, ¿no? Un buen servidor de Jesús. Yo creo que si él aparece y dice, y tiene que decir que es apóstol, no lo va a decir con el propósito de que miren quién soy yo, ¿no? Sino más bien al ver tantas cosas que se enseñan y que dan pena, ¿no? Y que damos pena en realidad con lo que está pasando. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más?